En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de las formulaciones imprescindibles para el desarrollo de la industria del plástico, que involucra la formación de mezclas con aditivos de diversa naturaleza, la forma en la que estos se realizan y los mecanismos que hay que tener en cuenta en los equipos que se utilizan para este propósito, así como ver la calidad de las mezclas logradas. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que las materias primas que se utilizan para la formulación de los plásticos, o que también se denomina preparación de compuestos, requieren conocer claramente la dosificación o cantidad que se adiciona por unidad de referencia del polímero que está siendo empleado. Es importante tener en cuenta que debe realizarse una mezcla homogénea, sea esta en frío o sea esta en caliente. Es importante en este punto tener en cuenta que según sea la naturaleza de la mezcla, esta nos puede producir un material homogéneo que luego va a servir para posteriores procesos. Por consiguiente, si el mezclado se realiza en caliente, será importante considerar la granulación del material a través de un proceso de extrusión, y luego este producto que sale como una hilera continua es cortada a través de una cuchilla. Cuando se realiza la preparación de las materias primas, estos ingredientes pueden ser adicionados en forma de polvos, gránulos, según sea la naturaleza del aditivo. También se puede incorporar en forma líquida, teniendo en cuenta también la naturaleza de la viscosidad. Puede llegar inclusive a ser suministrado en modo de dispersión. En el proceso de formulación es necesario tener en cuenta que la mezcla deberá ser extensiva, por ejemplo, cuando se requiere que haya una buena distribución y una buena dispersión. Entonces, aquí tenemos nosotros unos esquemas que nos representan las diferentes formas en las que los aditivos pueden quedar luego del proceso de mezclado. Y podemos observar aquí lo que significa la gran diferencia entre una distribución y una dispersión. De los ejemplos gráficos mostrados, podemos precisar que los aditivos deben lograr una buena distribución y una buena dispersión, representada por una mezcla homogénea de los componentes suministrados. Finalmente, debemos tener en cuenta que para lograr estas condiciones en la mezcla, será necesario tener en cuenta si se produce algún cambio en los componentes, la magnitud del esfuerzo que hay que realizar para lograr una buena mezcla, y que el sistema que va a acoger al aditivo debe estar lo suficientemente fundido, homogéneo, para que dicha distribución y dicha dispersión pueda ser homogénea. Nuevamente, estas ideas las estamos ratificando en esta expresión gráfica y textual. Entonces, reiteramos los conceptos de distribución y de dispersión como elementos importantes para el control de calidad de las mezclas que se producen entre los polímeros y sus aditivos.
debemos de mencionar que entre los equipos que se utilizan para lograr buenas mezclas, según sea la naturaleza de las mismas, podemos tener, por ejemplo, mezcladores de alta velocidad que utilizan sistemas mecánicos y además un sistema neumático para facilitar la distribución de los aditivos pulgurulentos. En esta otra gráfica podemos encontrar mezcladores que se utilizan cuando las mezclas tienen una baja viscosidad, entonces podemos hacer un proceso de inmersión de aditivos en la estructura polimérica de baja viscosidad. Requieren bajos esfuerzos de corte debido precisamente a la baja viscosidad de los aditivos que se incorporan en las mezclas. También tenemos otro segundo proceso de incorporación de mezclas con aditivos empleando altas fuerzas de corte, como por ejemplo los molinos de rodillos, donde se pueden elaborar allí compuestos de caucho, es decir, aditivos que se incorporan a los polímeros de esta familia del caucho. Uno de ellos, el más conocido, es el mezclador de tipo Banbury, que permite hacer una mezcla bastante intensiva en esfuerzos de corte a través de mecanismos, por ejemplo, aspas o empujador mecánico, que permiten forzar a la mezcla a introducirse en las cavidades y poder con ello lograr una mezcla homogénea. Muchas veces el proceso de mezcla va a generar calor, entonces se requiere enfriamiento al recipiente de modo tal que permita lograr una adecuada incorporación o controlar también la temperatura que se genera a fin de evitar reacciones posteriores.